vida, Dios, me atrevo no a le pongas decir. tanto peso. Esquizopolítica. Bueno, hoy se viene columna un poco mamushka, pensaba, porque es una capa de otra capa de otra capa. Para arrancar, contar que salió el nuevo libro de Verónica Gago y Lucy Caballero, dos nenazas que suelen pasar por acá. Se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Lo pongo acá. Ah, qué bonito. Lo recomiendo, es de tinta limón. Siempre Lucy y Vero están pensando cómo lo financiero, la deuda y también la derecha, ultraderecha mundial se encarga de arruinarnos la vida. Pero también pensando qué estrategias, qué desvíos, qué propuestas ya están sucediendo para hacerle frente, para que haya una contraofensiva. El jueves pasado se presentó este libro, pero hoy me gustaría hablar de un capítulo en particular que tiene, que se llama La especulación tiene género, masculinidades y las finanzas. Entonces, la especulación tiene género, las masculinidades y las finanzas. Es de Ariel Sánchez y Nicolás Pontacuarto del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me interesa particularmente este capítulo? Primero, por esto que dije de la mamushka, se presentó el libro, está este capítulo y además el viernes, después vamos a dar bien la información, vamos a estar con Ariel y con Nicolás y con Vero pensando este texto en el espacio de Movida Ciudad. Eso va a venir luego. Lo traemos, hace un rato decías, bueno, necesitamos que los varones también formen parte de esto. Y acá ellos, que son del Instituto de Masculinidades, hacen un cruce, fíjense que traen género y especulación. Especulación es el lenguaje de los libertarios, es el lenguaje de Milei y es el lenguaje de la derecha. Juventud hoy, y sí. que ha sabido sintonizar con la juventud, ¿no? Y género es una palabra prohibida hoy en el Estado. Hay políticas para prohibir la palabra género, por eso le preguntaba qué pasa con la perspectiva de género y demás. Y ellos tienen esta osadía, podríamos decir, invitados por Lucy y por Vero, de pensar qué mezcla, qué cruce hay entre género y especulación. Lo que dan cuenta, primero, desde su experiencia, es que en los talleres que ellos daban ya desde hace como 6 años, ¿no? Desde el primer gobierno de Axel, distintos talleres en distintos espacios para pensar las masculinidades, y eso que cuando la ola del feminismo estaba como más intensa, había, ¿no?, un trabajo también para pensar las nuevas masculinidades o algo que se llamaba así. Los que ellos encontraban en sus interlocutores eran, ustedes hablan de estos temas que quieren hablar y nosotros queremos hablar de plata. Suspiro. Pero, bueno, no importa, en el libro va ampliando. Yo hoy solo quiero dejar algunos mojones, pensar con ustedes y después les invitamos al viernes. Pero toman eso, ¿no? Que en general lo que queríamos los que trabajamos esas temáticas, de última era, bueno, que los hombres también podemos sentir, que también podemos mostrarnos vulnerables, claro, que no todo es competencia, poder y demás. Proveer, y ahí hay una punta. Pero los flacos le decían, che, nosotros queremos hablar de plata, nos está pasando determinada cosa con las platas. Ellos no lo dicen, pero lo quiero decir yo. Es que primero encuentran algo que para mí viene a atacar esta cosa que instalaron los varones de derecha y también los varones peronistas, que porque el feminismo y las disidencias se pasaron 3 pueblos, los pibes jóvenes son libertarios. Lo que ellos encontraban era que querían hablar de plata porque en el albertismo la inflación y la precarización existencial y trabajar para ser pobres no los dejaban encarnar ese estereotipo o ese lugar de la masculinidad hegemónica donde, por ejemplo, el hombre es proveedor. Sí. Incluso yo me acuerdo de dando talleres, me parecía que esa imagen estaba gastada. No me imaginaba que los flacos querían ser proveedores. Lo que ellos encuentran es que esa imagen mutó. No lo dice así, estoy yo hablando con mis palabras, y tomó la forma del especulador. El macho o el varón hegemónico ya no le interesa proveer, porque además es dificultoso, sino que quiere especular. Y aparte abre mucho el campo la especulación porque te permite a quien quiera poder tal vez hacerlo o poder no. Claro, pero es infinito. El proveedor tenía que buscar un trabajo concreto, claro, tener un sueldo y proveer a las mujeres o a sus hijos, a quien tenga que proveer, le daba ese lugar de poder en un marco de otro tipo de sociedad. Así que ahí hay una punta para pensar. No fue el feminismo, sino la precarización laboral y las políticas económicas del gobierno de Alberto contribuyeron con eso. Eso por un lado. Después, lo que va a decir es, bueno, sí vemos, y esto también lo sabía el feminismo, que hay 2 crisis, ¿no?, que dice que atraviesan la masculinidad, que es, bueno, por un lado, una crisis material. Esto no había, no hay, incluso hoy cada vez peor,
espacios para acceder a trabajos que le den un rédito económico y les permita cierta libertad en el sentido de poder comprar, moverse, ostentar, lo que quiera cada uno con su dinero, no podían. Con lo cual ahí hay una crisis material. No hay recursos para ejercer ese rol o para gastar plata, consumir, trabajar y que eso le dé un rédito económico. Y después dice, hay una crisis simbólica que es, bueno, si el lugar del varón históricamente fue el de proveedor, el de lo que ellos llaman una masculinidad hegemónica y está siendo cuestionado en este momento por la sociedad, por el movimiento feminista, diciendo, bueno, esos repertorios que había disponibles ya no nos sirven, ¿no? Y además, los pibes que hoy tienen 20, 21... tenían 15, ¿no? 14, 16, cuando el feminismo estaba en las calles, estaba disputando cosas bien concretas, por ejemplo el aborto y un montón de cosas más. Entonces dice, bueno, los guiones que ofrecía la sociedad para ser hombre se cayeron. Okay. Y lo material que me permite tener plata para hacer lo que tenga ganas de ser, porque soy joven y quiero hacer cosas que implican dinero, tampoco existe. Entonces hay una crisis simbólica y una crisis material. Y ahí... Sí, no, que me parece muy loco que la palabra especulación se vuelve un antónimo al feminismo, porque Total. Como que realmente se van para el otro lado exagerado, porque nosotros se pide algo concreto, se pide estudiar lo que sucede para poder cambiar el futuro de las cosas. Y como ante esta nube de cosas, de preguntas que se hacen y reciben a los hombres dicen, no, saquemos todo este método de pensamiento y traigamos otro método de pensamiento que es especular. O sea, corrámonos del carril que nos están proponiendo que nos una y hagamos otro tren al lado y que vaya más rápido y que no nos importe el otro tren. Esa es la operación. ¿Sabes qué me hizo acordar? Alguna vez me preguntaron como qué me hizo feminista o algo así y siempre cito una tira como de humor gráfico que nunca más encontré, pero que eran dos capaz la inventé yo, pero eran dos viñetas y era una nena y un nene tirándose de un tobogán y alguna paternidad recibiendo, no importa paternidad, alguien les recibía, se tiraba la nena y le decían tirate que yo te recibo y se tiraba el nene y decía tirate que no pasa nada. Y yo vi eso y dije, ¿qué? Sí. Porque ahí creo que vuelve esto, que es como a las masculinidades se les suele enseñar a arriesgarse, que se me junta con la impro también, pero digo, fíjate, tirate, no pasa nada, rompete la cabeza, después vas a estar bien, te vas a curar, pero vas a haber arriesgado y sabes que si te tiras de acá hay una aventura. Y a nosotras nos dicen, no, dame la mano, yo te bajo y deja que tu vestidito siga igual de acomodado que al principio. Entonces como que desencadena enseguida en este universo. Es de tu equipo. Sí, eso viene. Ese es el tópico que ellos van a llegar, que ya se sabía de algún modo, pero que ahora lo cruza las finanzas, claro. Que es el riesgo. Lo que vos dijiste, el riesgo, ¿no? Tirate. El riesgo. La lectura que ellos hacen es, bueno, se terminó el guión de masculinidad posible que había, el que había no sirve, tampoco está la materialidad. Sí, insiste, el proveedor tomó forma de especulador. Y lo que mueve las acciones, las actitudes de los varones es el riesgo. Y el riesgo hoy está en las finanzas. Claro. Y lo loco es que... Y en los vínculos. Sí, ahora igual se va a meter ahí y va a mostrar cuáles son los efectos en los vínculos también. Pero en esta que es esa lectura, ahí te dejo, Carola. Y entonces se pone con el riesgo y va a decir... Algo que me parece interesante que es, empiezan a estudiar además esto, porque también fue un golpe a decir, bueno, ustedes están hablando de las nuevas masculinidades, la sensibilidad, y nosotros queremos plata y hacer plata. ¿De esto qué tienen para decir? Entonces dice, bueno, citan estudios, no sé qué, y habla que, está la manósfera o andrósfera, que es, bueno, espacios virtuales donde se juntan varones que nacen en Estados Unidos y se propaga por el mundo, donde se juntan chabones, hablar con chabones, son espacios antifeministas y se habla mucho de cómo ser hombre, qué hacen los hombres, y eso, la especulación y lo financiero, tiene un lugar muy importante. Y alguien que estudia eso encuentra 3 vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esto que vos traías, ante la vulnerabilidad, eligieron un camino, el mercado, dice ellos, les ofreció eso que no pudo ofrecer. Yo tampoco estoy tan de acuerdo ahí. Dice que no lo ofrece el Estado, no sé cómo pensar eso. Dice, bueno, el mercado sí supo hacerlo, muy dirigido, muy financiado, muy con un lenguaje que se adhiere. Y dice, el estudio encuentra 3 vulnerabilidades, que las sabemos igual, pero que tiene que ver
con que muchos varones se sienten aislados, ¿no? Las mujeres que participaron, las feminidades que participaron del feminismo, encontró una comunidad, encontró un código, encontró una historia, encontró, hace un rato vos decías, nos pasa algo en el cuerpo, algo del cuerpo, algo de reconocerse, y eso está más narrado, por lo menos para nosotros. Se encuentran aislados y quieren pertenecer a una comunidad. Claro. Y la comunidad que encuentran es en este espacio virtual. También tienen sed de éxito y un camino fácil a ese éxito. Eso iba a decir, muy fácil, porque porque incluso en este riesgo que toman, no se toma de la misma manera el fracaso que se lo toma cuando una mujer fracasa. Digo, o sea, el carril es otro incluso hasta para la pérdida de esta construcción que trae. Claramente el género va a ser que cada acto va a ser vivido de una manera distinta por cómo está regulado ese... Sí, tiene otra lente. Otra lente. Y en estas 3 vulnerabilidades, fíjense, set de éxito y una receta. Por eso se llenan de los pibitos hablándole a Instagram, a cámara, diciendo, yo tengo recetas de cómo vivir, vos vas a dejar de ser pobre. Si querés ser pobre, es una decisión tuya. Si no querés ser pobre, hacé como hice yo, que antes ganaba tanto y ahora gano todo esto. Y simulan una vida de ricos que no tienen. Y una más y ahí te doy la palabra. Y otra cosa, que esto es sobre todo los incel, los que son vírgenes no porque lo eligen, célibes involuntarios, que también nacen en Estados Unidos y empieza a crecer, tienen experiencias de rechazo y de fracaso con mujeres. Entonces se da este combo entre aislados y quieren pertenecer a algo, sed de éxito y una ruta muy clara que no se parece a la del padre de ninguno, porque nadie tiene como registro, al menos que hayas nacido en familia de millonarios, que algo de la especulación te lleva al éxito, es fácil, es rápido, y te saca del territorio de los fracasados y rechazados, que puede ser con experiencias con mujeres, concretamente, o incluso a veces ni llegan a tenerla. Se arma un nicho donde no tenés las características para que una mujer te desee. Es muy distópico lo que termina sucediendo, porque es casi una película en donde niños de 14 tomaron la adultez y el camino de para dónde ir financieramente, porque esto de construir algo que no solo es especulativo, sino en el que no trabajamos el fracaso y no le damos cabida, nos es muy difícil comunicar con gente que sí tiene algo de acción-reacción. O sea, es muy difícil entablar una conversación con alguien que es como jugar al ajedrez y otro está jugando al ping-pong. O sea, como una recibida que no existe. Sí, y obtura la experimentación, porque estás en la juventud, por ejemplo, sos pibe, y en lugar de experimentar, improvisar y jugar, estás especulando para ver si te volvés millonario lo antes posible. Y viste que hay muchos de esos personajes que en realidad son una estafa piramidal y que es la nada, y que los casos de éxito no cuentan la cantidad, o sea, primero que se jugaron la de toda la familia, que tienen esto, viste, ese mito de crecieron en un garage, sí, pero un garage de una mansión de 10 garages. Sí. Así yo también arriesgo un garage. Y una narrativa en donde como nunca se objetiviza a la mujer, porque esto de estafa piramidal y de venderte como vivo es lo que se hace todos, o sea, todos están en esto. Hago galletitas y te hago un video de cómo hacerlas mejor para que vos vendas, digo, como en todas las acepciones, todos quieren vender su vida, eso está pasando a nivel genérico. Pero cuando las mujeres promocionan cosas es algo muy más personal, como el cambio de vida es personal. Y este cambio de vida que proponen estos chabones es para que el resto te mire. O sea, el enfoque es distinto desde dónde te quieren hacer vivir la vida. El texto va haciendo una distinción, yo no la tengo ahora, pero va a hacer una distinción cómo funcionan las mujeres y cómo funcionan los varones. Una de las cosas que dice es que, por ejemplo, en esos mundos de inversión, el 70% que invierte en riesgo, esto que decíamos, que la inversión de riesgo es una inversión que no te va a asegurar ganancia, pero que si ganás mucho. El 70% son varones y el 30% son mujeres. Después hace una lectura en general cómo la mujer va cuidando, porque esa plata tiene que ser usada con otros. En cambio, el varón entra en ese juego del puro riesgo y de jugársela toda. Y de hecho, por eso vuelvo a Alberto un segundo, o a ese modelo económico, dice, en ese momento, quedarte en pesos para el lenguaje de estos pibes es fracasar, es ser un cagón y es no tener los pantalones puestos, con esas frases. Y era el momento donde todo el tiempo la inflación se movía, ahora también está volviendo a ocurrir, pero sabemos que todo el tiempo se movía, entonces el peso quieto era un símbolo de debilidad. Y fíjense cómo Milei instala la dolarización o un peso que no se mueva, ¿no? Cómo esos valores también atan a su identidad, a su masculinidad, y en esto que decías,
la mayoría de las estafas son de varones que estafan a otros varones que les van a contar cómo ser millonarios en el curso que tienen. Incluso cómo ser el más millonario, lo cual derrumba muy rápidamente, no pueden ser todos. Entonces ahí hay algo de, no nos detenemos 2 segundos a profundizar lo que vendemos o lo que decimos. Es hablar por hablar y que haya plata y que haya, es como ver, es lo tangible de ver el auto, ver el hotel y ver a la mujer. Y listo, como que es algo un objeto, y por eso pasa, la mujer va a ser un objeto más de exacto. estos que se consigan, y ellos tienen también cursos donde le dicen, esto no está en este texto, lo había visto en otro espacio, que es, por ejemplo, los incel que tienen comunidades, ellos creen que hay algunos que nunca van a estar con mujeres, porque están seguros que hay una ecuación, que ahora no me acuerdo el número, si es 70-30 también, sí. Es 70-30, que... aparece en Adolescence. En Adolescence, sí, que solo un 30% de varones, ¿le gusta el 70% de las mujeres? Algo así es. Como que es muy sí. desbalanceado. Bueno, cuestión que no estás dentro de la cifra deseable porque la cifra ya existe, claro. ¿No? Y entonces no vas a entrar y eso te une en un resentimiento donde siempre vas a estar aislado. Y donde anulás al parte de la sociedad que son las mujeres. Y se vuelve estadístico. Y algo que trajiste vos hoy, que cuando lo dijiste me acordé que lo quería conectar con esto. Proveer el de tobogán. Los roles. De los roles que van encargando, pero ahora me fui. Dale, no, te estaba tratando de decir. Bueno, bien. Bueno. Se me fue, ya volví, pero tenía que ver con... de los roles que hacen siempre de mujeres y demás. Bueno, voy a seguir porque se me fue, pero hoy lo dijiste y me acordaba de eso. Y otra de las variables que está ahí es que en este juego es un juego de humillación. Porque lo que te vienen a traer estos discursos es que el pobre es pobre porque quiere, porque lo sabemos, y entonces los varones que no sean elegidos por mujeres o que no ganen plata en este curso... son unos fracasados y son unos perdedores, porque acá es pobre el que no puede hacerse rico porque no quiere. Entonces arma una red de humilladores y humillados, que también es el discurso de los libertarios, ¿no? Total. Humillado y humillado. No genera empatía con ningún otro, ni con los discapacitados, ni con los jubilados, ni con nadie, porque la moneda es, bueno, se lo buscaron, yo qué sé, ¿por qué no siguen trabajando? Dicen. Y también una lectura paupérrima de que como si realmente todo fuera individual y si yo pudiera hacerme rica por mí misma y ese fuera el último camino y no hubiera un algo colectivo que hace falta para ser feliz, para estar rodeado, para saber cómo vincularte con otra persona, como si no fuéramos parte de una sociedad. Sí, y anulando a un 50% de la sociedad incluso. ¿Viste? Sí, pero y al mismo tiempo pasándola mal, es como sufriendo ese aislamiento. Ahora me acordé que vos decías, los roles es mamá o novia. Y lo que aparece en esos grupos es que no tienen amigas mujeres. Claro. No tienen amigas. Hay una entrevista de un célibe que deja de ser, o sea, no era célibe. Una mujer lo dejó, se enojó y se metió en un grupo de estos varones que están resentidos porque se sienten fracasados. Y lo que él detectó, cuando se dio cuenta que el nivel de odio y resentimiento era muy alto, planeaban estrategias para atacar a compañeras en el trabajo y demás, no tenían amigas mujeres, ninguno, y no tenían ni idea de lo que le pasa a una mujer. No tenían ni idea. No. Ellos creían que de verdad la mujer sí o sí, que además no es así, lo dicen las mujeres que muchas veces tienen novios feos y boludos, que no son esas características que hacen que alguien elija una pareja. Como ellos están seguros que hay un fenotipo y que hay un nivel adquisitivo y un auto y una ropa y una estética que va a hacer que las mujeres te elijan en ese 30% selecto. Es una manera muy cómoda de vivir la vida, también creerse a la primera de cambio algo científico para no repensar. También los anula, no por justificarlo, pero decir, es un lugar muy duro, porque lo que está, un poco lo que se plantea es la narrativa que vino a reemplazar una narrativa que no estaba buena, porque era tipo la de la masculinidad hegemónica, que tenía que ver con competir, con proveer, con ser sí o sí heterosexual, un cogedor, La que viene es una que no se vincula con nadie, o que se vincula con otros hombres que están en un modo reaccionario, que tampoco que están atrapados en esta especulación financiera, ¿entendés? No hay espacio para imaginar ni para crear, y lo que vos traigas que es central, que es para estar con otros y con otras. Claro, es eso, porque se vincula con otros, pero a nivel se espejan, no se acompañan. Cuando se muera el papá de uno, no van a ir al velatorio a acompañar. Eso es como... Y no hay una colectividad construida ahí. Bueno, y hay una pregunta en el texto que es si están armando comunidad, ¿no? Le preguntan Lucy y Vero, y ellos dicen, bueno, estamos pensando qué es lo que se arma, por esto mismo, porque no hay lazos solidarios. ¿Por qué? Porque otro valor que tienen, que esto es mileísmo puro,
es romper lo común y romper la solidaridad. Entonces, si todo es dinero, claro, la solidaridad no da dinero, cuidar a los demás, si bien lo saben las mujeres, no da dinero, y es pérdida de tiempo. Le preguntan por qué están los espacios colectivos tienen cada vez menos varones y más mujeres. Y una de las hipótesis que dicen es, bueno, no está investido lo colectivo como un espacio de intercambio que vale en sí mismo, sino que si no da rédito económico, es una pérdida de dinero. Sí. Y ellos tienen este discurso, cuando digo ellos, digo los gurús de las estafas Ponzi, los traders. Sí. No querer un Estado, es eso, es anular y es ir por otro carril del que se vino construyendo la sociedad. Es que no exista esto, bueno, entonces me manejo de otra manera, especulo, no voy a vivir como antes me dijeron que vivo. Me armo yo una estructura en la que me convenga arriesgar, no perder, todo lo demás no importa porque no existe, porque es de otra estructura que no me quiero tomar. Es de pobres. No me lo pregunto. Claro. Lo fuerte es que de pobres es la vida en comunidad, los afectos, los amigos, el tiempo. Las minas. Sí, las minas, y no es como un objeto que voy. Sí. Y además un pánico porque no saben que es una mina. Y además son antifeministas. No estamos diciendo que todos los varones jóvenes son esto, estamos diciendo quienes participan de determinados grupos que un poco los describimos. Hay que leer el artículo para saber más. Y está esa pregunta, ¿qué es lo que se arma? Y ellos tiran en unas puntas que también veníamos pensando, que en lugar de comunidad se parece más a una secta. Porque es una doctrina, porque es dura, porque te aleja de los demás. En general el discurso es, los demás no van a entender. Tu papá es un fracasado porque fue al trabajo todos los días y pudo ir a trabajar. Tu tal es un fracasado porque fue a la universidad. Los que educamos somos fracasados porque nuestra ropa no es cara, no tenemos bienes de lujos, entonces no podemos ser quienes los vayamos a educar. Y en general participan de espacios virtuales donde son anónimos. Claro. Y ellos también ahí tratan de pensar que algo de ese anonimato también les ayuda como para encontrarse con otros y poder decir eso que quizás no se animaban a decir cuando las pibas están como entendiendo un montón de cosas que ellos quedaron a destiempo. Y bueno, no voy a decirle ante una piba, no sé, cosas que quizás pasen en tu espacio de impro o lo que sea, porque quedo como un boludo. Lo digo acá con otros machos donde que estamos seguros la que la culpa de esto es de las feministas, de las mujeres, de los putos y demás. Todo esto trae el artículo. Ahora medio bombardeado y compartido con ustedes. Y otra idea que el otro día compartió Ezequiel Gato cuando se presentó el texto, que a él lo habíamos visto cuando vimos Por Siemprismo, ¿te acordás? Sí, me recuerdo Por Siemprismo. Que todo dure para siempre y vivamos en un reto. Cuando nada termina nunca. Cuando nada termina nunca. Y él bosquejó como una idea que es androfuturización, que también la vamos a tratar de pensar el viernes. Solo voy a decir algunas líneas. Él dice algo así como: pareciera que el futuro lo están pensando los machos supremacistas, por ejemplo Elon Musk, y en ese futuro no hay mujeres, en ese futuro no hay sensibilidad, en ese futuro, por ejemplo, es invadir otro planeta y llevar a los ricos que puedan ir, en ese futuro solo las ganancias y las finanzas manejan los vínculos humanos, en ese futuro la inteligencia va a suprimir la sensibilidad. Entonces dice, ojo, no dejemos que el futuro sea imaginado solo por machos supremacistas. Por favor, no lo dejemos. Este viernes... Voy a hacer la promo. Este viernes, atención, esto es porque después lo recortamos y lo subimos al Instagram de Movida Ciudad. Este viernes, si tenés un hijo, un hermano, un primo, un novio, una pareja, un padre, alguien cerca que de repente solo piensa en finanzas, que se volvió libertario y no entendés cómo, nos juntamos para pensar. La especulación tiene género, las masculinidades y las finanzas. Va a estar Ariel Sánchez, Nicolás Pontacuarto, Vero Gago, Puyap, quien les habla, en Movida Ciudad. Viernes 18:30, Mitre 1667 creo que es, y si no entran al Instagram de Movida Ciudad. Nos vemos, gratis. Ahí nos vemos, vamos y venimos.